Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir un ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 20 y vamos a hablar sobre otra medicina con la doctora Matelda Listero. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueva el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy nos acompaña la doctora Matelda. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana María, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo les va a todos? Pues mira, muy contenta de compartir contigo porque tú también estás comprometida en esa ciencia rigurosa, en el descubrimiento de las leyes naturales y precisamente en hacer posible que la mayor parte de la gente desde las redes sociales conozca esa otra manera de hacer medicina. Matelda, tú estudiaste medicina, eres licenciada, médico, decimos en Sí, sí, España. Y sí, además, soy médica. con tu, Perdón. con tu licencia viva. Sí, total. En funciones, médica en funciones, matriculada acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y sí, soy médica porque tenía miedo. Tenía miedo a enfermarme. Era hipocondríaca, pero desde muy chica total. Creo que heredado de mi abuela, que se llamaba igual que yo, con este nombre medio extraño, y capaz que también algo tenga que ver, pero la cuestión es que fui hipocondríaca de muy chica y en un momento dije algo así como, tengo que salir de este miedo, pero no era ir a buscar en la facultad cómo estar sana, porque en ese momento uno tenía esa idea de que uno se enfermaba porque sí, ¿no? Algo así, como Por puede error. suceder, por Sí. error, como que de casualidad uno se enferma. Entonces mi idea era, no voy a poder confiar en ningún médico, me va a decir que estoy bien y voy a estar mal, quiero ser mi propia médica. Esa fue mi idea original. Y Ajá. así hice la carrera, ¿no? Y muy estudiosa, la carrera de medicina es muy estudiar como de memoria, no hay mucho tiempo para pensar y reflexionar, y siempre con la sensación de que hay todo un mundo que uno tiene que conocer, pero que lo va a ir conociendo de a poco, entonces no cuestiona. Decís, bueno, el año siguiente capaz que me llega esa información que a mí me sirve para entender esto de la salud y la enfermedad, y así terminás la carrera y no te sentís médico, por lo menos acá en Argentina. Tenés un título y decís, pero por favor que a nadie le pase nada cerca mío porque no sabés qué hacer. Y entonces entras en un sistema de residencia, ¿no? Que es la formación después de la carrera. Y ahí entendés que aprendés de manera súper vertical, que crees que está bien, como que es una cadena de vertical, de que el que está arriba tuyo te explica, el que está arriba del que está arriba tuyo le explica a ese, y arriba está la Organización Mundial de la Salud, sería, ¿no? Hay una cosa muy así de, hay que hacer lo que dice un protocolo, que alguien, uno cree que ese alguien estudió y lo investigó a fondo, y así fui médica por un montón de tiempo, Pero fíjate una hasta cosa, que, Matelda, que, perdón que te interrumpa, sí, porque, claro, el aprendizaje vertical, digamos que ha sido el aprendizaje de maestro a discípulo y es algo que uno debería como honrar porque el maestro sabe, pero en este caso, lo que te transmiten no es un conocimiento, son unos protocolos, es decir, una manera de claro, actuación que viene exacto. dirigida por alguien que ni siquiera, puede que ni siquiera sea médico. Bueno, Como también, pero ocurre en en la ese Organización momento, Mundial de la Salud, ¿no? Porque lo está dirigiendo una claro, persona que ni siquiera es médico. pero en ese momento crees que es así a ver, yo diría que hoy en día sería bueno que cuando alguien va a estudiar medicina, que nomás sepa de quién le va a enseñar. Y la carrera de medicina fue mutando para que sea funcional a un sistema de tratamiento particular, que es el que depende de la industria Sí, sí. farmacéutica. El Entonces, infame si uno informe tuviera, Flexner. claro, si uno tuviera esa noción, o sea, esa información cuando empieza a estudiar, después uno no le va a pedir peras al olmo. Y entonces digo,
no va a pedir cosas que no te van a dar, no te va a explicar por qué te enfermas, te va a decir que cuando tenés esto te des este remedio. Exacto, eso es importantísimo. O sea, la medicina hoy en día no te enseña por qué te enfermas, solo te No, enseña a qué hacer cuando tienes síntomas, para claro, parar los síntomas, que ¿correcto? claro, y que no estaría mal, de todas maneras. El tema es que uno cree que eso es lo que está bien y lo que tiene que ser así, y como que una vez que estás enfermo tenés que ir a ese tipo de medicina para que te dé ese tipo de remedio y eventualmente tu enfermedad es crónica porque sí, porque tu cuerpo Por mala dijo, suerte. por mala suerte, porque comes mal, por algún motivo que no queda mucho en qué hacer, uno no tiene mucha responsabilidad, o la tuvo, pero ahora ya está, ¿no? Entonces, siendo médico y estando frente a la consulta, claro, había gente que uno aplica el protocolo y esa persona sigue estando igual. Y ahí es donde empecé a darme cuenta por los años que ya llevaba haciendo medicina, que de verdad la gente se enfermaba cuando le pasaban cosas. Como Mm. esa pregunta de, ¿a partir de cuándo te pasa tal cosa? Y yo soy ginecóloga, ¿no? Entonces era, ¿a partir de cuándo tenés esa picazón que ya hiciste todos los protocolos de antibióticos, óvulos antimicóticos y sigue la misma situación? Entonces ahí aparece una información que para la medicina oficial como que parecería irrelevante, pero la persona estaba bien hasta un punto en su vida. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que había como algo que determinaba que vos te pasaran cosas. Y de a poco, no de a poco, pero entre una cosa y otra, llegué al modelo de las 5 leyes, que, que es, yo lo llamaría tener el manual de instrucciones de cómo responde tu cuerpo, de por qué se inflama, de por qué se enferma, entre comillas, de por qué en ese momento, por qué de esa manera. Es conectar ese cuerpo con el ambiente y finalmente comprender que la enfermedad es otra cosa, que la enfermedad no es el error del cuerpo, tu cuerpo roto, la célula que no te funciona, porque sí. Si uno ve en los orígenes, según la medicina oficial, que no se metió mucho en esos orígenes, sino que la medicina oficial o toda la ciencia alrededor de la medicina oficial intentó encontrar mecanismos de enfermedad, no para entenderla, sino para encontrar una droga para ayudar en ese punto. Pero entonces confunde la medicina oficial el por qué me enfermo con el cómo me enfermo. El cómo me enfermo es, aparece un anticuerpo que entonces produce tal cosa y ahí después mi célula no funciona más. Y creen que ese es el por qué me enfermo, y en realidad ese es el cómo. Ahora, el por qué aparece en el cuerpo un supuesto anticuerpo que eventualmente ellos detectan que sí tiene relación con que tu tiroides deje de funcionar, no es el por qué, es el cómo. Claro, eso es muy Entonces, importante. Eso es muy importante, Matelda. Fíjate que la mayor parte de personas piensan que la medicina que tenemos ahora es la evolución histórica de un conocimiento y que por tanto ahora estamos en el culmen del conocimiento, ¿no? Igual que pensamos que el que está arriba mío jerárquicamente en un puesto de trabajo es porque sabe más, cuando la realidad es que a veces está arriba porque tiene otras habilidades diferentes que no tienen claro, probablemente nada que ver con la profesión, ¿no? Entonces, hay que exacto, recordar que la medicina se le cortó todo cuando se hizo el informe Flexner y se claro. convirtió en una mirada puramente bioquímica y además por partes separadas. Y es muy importante lo que dices. Yo cuando estudiaba fisiología me desesperaba. Yo vengo de una formación de ingeniería, entonces los ingenieros, si tú no entiendes las cosas, olvídate que por memoria no lo sacas. No sacas ni un solo ejercicio ni una sola materia por pura memoria, tienes que comprender. Entonces yo empiezo a estudiar fisiología y desesperada le voy preguntando al profesor, ¿pero esto por qué? Y el profesor me dice, pues porque es así, pero es exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, describir no es comprender. Y una cosa es que Claro, tú puedas describir un mecanismo y otro que hayas entendido cuál es la causa por la que todo eso empieza en esa secuencia. Pero obviamente nuestra medicina solo busca, es una pena porque es buenísima para emergencias, buenísima claro, para claro, situaciones claro. críticas, pero no está Sí, buscando las causas. Y nos no. victimizan considerándonos que, pues es que el cuerpo comete errores y tuviste Es, la famosa infame estadística médica.
y que sos vulnerable, que tenés un cuerpo tonto o vulnerable o a la merced de errores y tal. Y con lo que decías recién, eso de creer que la medicina de hoy es la evolución de todas las demás, si fuera así, en la carrera de medicina nos enseñarían la historia de la medicina. Y la historia de la medicina brilla por su ausencia en la carrera de medicina. Es como te dicen que es así, no te dicen de dónde viene evolucionando, porque no tuvo una evolución. Porque como vos decís, un día a alguien se le ocurrió que la enseñanza hacia los médicos tenía que ser funcional a la industria farmacéutica. Que todo lo que se sabía hasta ese momento, que hicieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de que se trataban en forma natural o que de última esperaban, todo eso se dejó de enseñar y se empezó a enseñar lo que sería lo funcional a una industria que tiene un poderío económico enorme. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los gérmenes, o la teoría microbiana, o la teoría de los contagios, eran teorías. Exacto. Y entonces, hasta la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los médicos creían en que la teoría de los contagios o de la teoría de los gérmenes, que vienen juntas, era cierta, y creían que era cierta, y había un montón de médicos que creían que no era cierta, que decían, no, para mí no. Y fue siempre una teoría, hasta el día de hoy sigue siendo una teoría. Pero el lado que era a favor de los gérmenes como malos de la película, venía enganchado con el tratamiento antibiótico, por ejemplo, o con la industria. Entonces eso fue como comprando claro. a los médicos en que hoy en día el que cuestiona la teoría microbiana pareciera que es un loco. Y es un ¿Cómo hereje. vas a decir que los bichos no son los malos? Pero hace falta como leer un poco y no irse fuera de la medicina, sino en la misma medicina y en los mismos trabajos científicos y tal, para ver que, no sé, que los postulados famosos de Koch no se cumplieron nunca. Ni siquiera Koch lo y que lo reintentaron y que la única que pudieron algo parecido es nomás trasplantarle tejido con bicho a alguien, no solo el bicho. O sea, claramente el bicho no va sin el terreno, o sea, el terreno es el problema. No es que ni siquiera es el problema, es que el bicho sería como un ayudante del sistema. Por eso tenemos más bichos que células. Y yo creo que hay muchísimo que se dio por entendido que era así y que hoy no conocemos. El otro día leí una noticia en el diario de una mamá con un chico con autismo que tiene 10 años y que lo único que comía ese chico, lo único, era un postrecito como de supermercado y una leche maternizada. Lo único. Y yo dije, pero ese chico ¿cómo está vivo? Porque uno piensa que uno tiene que comer verdura y tal. Yo digo, hay algo que no conocemos eventualmente. Que no digo que alguien pueda alimentarse bien con eso solo, pero evidentemente uno pensaría que debería estar muerto, sin comer ninguna vitamina, sin ninguna cosa fresca. Entonces mi pregunta es, ¿no será que esas bacterias del intestino en realidad son las que nos están nutriendo? Como fabricando a partir de pocos recursos las vitaminas. ¿Por qué no? ¿Por qué los animales fabrican vitamina C y a nosotros nos dijeron que no fabricamos? ¿Por qué? Yo digo que nadie va a poner plata en investigar eso porque no ganaría no habría ningún beneficio. Pero yo igual creo que hay muchas cosas que no se saben. Sí, hay muchas, hay muchas. Por todo el tema, por ejemplo, de las transmutaciones nucleares y de cómo generamos, por ejemplo, cómo generamos calcio a través del silicio o del magnesio y todo eso. Exacto. Eso es... Entonces, yo diría que somos perfectos, ¿no? Somos perfectos y entonces lo que sí podemos comprobar, y es lo que yo invito a las personas, es a comprobar que hay leyes en la biología que se cumplen y que uno tiene que estar dispuesto a investigar un poquito en su historia, no hace falta ser médico, para confirmar y darse cuenta que tu cuerpo le pasan cosas cuando a vos te pasan cosas. Entonces, cuéntanos un ejemplo de eso. Cuéntanos un ejemplo, para que lo aterricemos. Este es el ejemplo de, no sé, cualquiera diría, pero cada vez que tu cuerpo tiene un síntoma, una inflamación, porque en general uno dice que se enfermó, cuando aparece un dolor, un malestar, y en general esas son de la inflamación, por eso se habla mucho de la inflamación.
como que la inflamación da dolor como mecanismo para que vos te quedes quieto, sería, ¿no? Como frená, que tenemos que trabajar, sería lo que te dice el cuerpo. La inflamación lleva a la reparación del tejido porque se vasodilata y se pone rojo inflamado para que lleguen los nutrientes y las células del cuerpo para reparar. Entonces, cada vez que tu cuerpo tiene una inflamación, es porque ese tejido concreto de alguna manera respondió a algo que te estaba pasando. Y cada tejido de tu cuerpo tiene una función muy específica. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que por ahí a muchas mujeres nos ha pasado y casi diríamos que no hay ninguna mujer que no le haya pasado, es muy raro, que es tener una inflamación de la vejiga. De la vejiga, que es donde hacemos pis. Sería lo que se llama cistitis. Cualquier persona en el mundo diría que una cistitis, o casi todas las personas en el mundo, es la infección por parte de una bacteria que trepa por tu uretra y se instala en tu vejiga y te la infecta. Y entonces dicen que los hombres no tienen tanta infección urinaria porque tienen la uretra más larga. La uretra es el cañito por donde hacemos pis, es lo que conecta la vejiga con el exterior, y que como la mujer no tenemos un pene y tenemos una uretra más cortita, entonces nosotras tenemos más riesgo de que, y que como que tenemos los agujeritos más juntos, como donde hacemos pis, donde tenemos relaciones y donde vamos a hacer caca, entonces se nos juntan los gérmenes. Esa es la teoría microbiana del origen de la cistitis. Ahora, cuando entendemos un modelo biológico de que la vejiga tiene una función en el cuerpo, y para eso a veces es fácil mirar a nuestros compañeros y animales, que nosotros somos un animal como ellos, como nuestro perro mamífero, como nuestro gato, entendemos que la vejiga de los animales la usan para marcar el territorio. Un perrito llega a tu casa que no conoce, y generalmente si es macho, así, va a hacer pis así en todos los rinconcitos. Y va a decir, este lugar es mío. Entonces, el perro varón, el macho, cuando orina, hace como para afuera, ¿se entiende? Como levanta la pata y orina allá. Y las hembras nos sentamos y orinamos en nuestro lugarcito. El hombre hace pis para allá y nosotros hacemos pis ahí. Nosotros las mujeres marcamos en general más nuestro territorio interno, porque el macho te cuida tu territorio externo, tu lugar, y vos marcás el tuyo. Entonces, el origen de la cistitis es luego de haber percibido un estrés en la vejiga, que es que no me invadan. La invasión a mi propio cuerpo. Cuando un perro tiene su territorio y llega otro perro, todos hacen pis en el mismo lugar. Es como, este es mío, este es mío. Es como la sensación del estrés de cuidar el territorio. En la mujer el territorio es el propio, en general. Entonces, los ginecólogos decimos que la infección urinaria más común es después de tener relación. ¿No? Es como, se llama la cistitis poscoito, o hasta sí, de la luna de miel. De la luna de miel, exacto. Es la percepción de invasión, y cuando hablamos de percepción, no hablamos de la percepción de yo que pienso, de lo que yo pienso, sino de lo que mi animalito interno, como le digo yo, percibe. Como a nivel subconsciente. Sí, es la honestidad brutal. Es como tus sentidos están percibiendo todo el día el entorno, y no porque tu cabeza lo piense, sino porque lo percibe por el aprendizaje, por la historia. Entonces la percepción biológica de una invasión al territorio es la que pone en estrés a tu vejiga, y en el alivio del estrés, esa vejiga durante el estrés sufrió algún cambio, en general hace pis más seguido, por ejemplo, pero en la relación sexual no te das cuenta de ese detalle, y al día siguiente, esa vejiga que fue llamada a funcionar para marcar el territorio, ahora se inflama para recuperarse. Y ahí participan los gérmenes como ayudantes de estos obreros, estos albañiles u obreros de la construcción, que están presentes en los procesos biológicos. Entonces, se entiende por qué Pasteur encontró que el germen parecía el malo, pero simplemente porque están presentes. Sería como culpar a los bomberos de los incendios. Exacto. Antes de pasar a esa parte, déjame que te cuente una anécdota que tiene totalmente que ver con esto, sí. Porque hace un montón de años, hace casi 20 años, yo viajé a Colombia y me invitó una familia muy amable a que me quedara con ellos. Presuntamente iba a estar 2 meses. Pili, Carlos y todos sus hijos me dejaron en la habitación porque una de las chicas se había ido de intercambio a Estados Unidos. Entonces yo me quedaba por 2 meses. Todo bien. Pero decido quedarme.
decido renunciar al pasaje de vuelta y quedarme, me quedé 2 años. Entonces, imagínate, nunca me invites a tu casa porque te voy a decir que me voy por 2 semanas y luego me quedo ahí en eterno. Pero fue muy gracioso porque cuando yo ya digo, pues pierdo el viaje de vuelta, el pasaje de vuelta, me quedo, hasta que yo me encontré una casa donde quedarme, me quedé en casa de esta familia. Y la hija pequeña era cistitis tras cistitis. Ah, Tal cual, exacto, tal cual. claro. Y yo le decía a la mamá, le digo, hay que hablar con ella y decirle que yo no le voy a quitar el espacio a su hermana, que Claro, yo no, ¿sabes? Porque inconscientemente exacto. era eso, o sea, Sí. es el reflejo exacto de esa situación. Exacto. Entonces, una mujer que tiene cistitis en forma recurrente, la medicina oficial le va a dar antibióticos, y que eventualmente está bien, pero si ella puede hacer algo para dejar de sentirse invadida, que en general podríamos decir que sería empezar a tener relaciones bien, como no decir que, no sentirse invadida en ese momento, por X motivo. Siquiera preguntar, por ejemplo, o que yo, eso fue cosa mía, ¿no? El poderle decir, oye, tranquila, que no me voy a quedar aquí para Claro, siempre, bueno, simplemente... claro, claro, y la mujer que tiene cistitis tendría que decirle a su animalito interno, ok, esto, voy a cambiar algo. A esa nena le sirvió decir, no, Ana María no se va a quedar para siempre, va a volver tu hermana, pero eventualmente es hacer algo. Y mucha gente, además, porque tiene la idea de que la cistitis, porque se lo dice el médico, es el germen que está subiendo y porque no te lavas bien y tal, al final sienten el estrés de sentirse invadido por una bacteria también. Es como el miedo a la cistitis genera cistitis. Claro. Podría ser, como que vuelve a poner esa sensación de invasión de que ahora tu vejiga está atacada por una bacteria. Y claro, ahora entendemos por qué los hombres en general no tienen cistitis, pero porque ellos no se sienten nunca invadidos, eventualmente son los que invaden, porque el hombre no podría invadir si no quiere, ¿se entiende? O sea, Sí, sí. no, no, Sí, sí, no, no, no tienen un estructuralmente es total, cuerpo. exacto, hay que Claro, fuer... es distinto a la percepción que el hombre tiene. Ahora, un hombre puede tener una cistitis, eventualmente, pero porque siente su territorio invadido, porque tiene la suegra viviendo ahí, porque el vecino le tapa la cochera todos los días, porque, no sé, porque hay una invasión, en general es más en el territorio, en el lugar, más que en su cuerpo, porque él no siente la invasión en el cuerpo, porque biológicamente nunca se siente invadido. Sería, Sí, sí, no sí, sé sí. si... Entonces, en este modelo que nos explica el por qué, cuál es el origen de que vos tengas un síntoma, te permite, a partir de cada síntoma de tu cuerpo, conocerte más. Porque uno podría decir, ay, pero mira que yo no me siento invadida. Bueno, pero si tenés una cistitis, lamento, pero tu instinto, tu animalita interna se siente invadida. Ahora, el arte terapéutico sería, a ver, ¿desde cuándo te pasa? ¿Por qué puede ser? Porque por ahí no, porque la gente enseguida va a pensar, ay, pero entonces, vos decís que entonces con mi marido todo mal. No, digo que por ahí la invasión es que él no se baña o que a vos te da una invasión, sentís que por algún motivo tenés miedo a embarazarte, tenés miedo a no embarazarte, alguna relación que está teniendo como una connotación de salir de ahí, algo así. Entonces, al final, todas las personas deberían saber que la enfermedad es otra cosa, porque entonces no caes en pensar que te contagiaste de alguien, es la percepción de cada uno. El contagio, cuando alguien ve lo que pasó en los últimos 3 años, que mucha gente se enfermó al mismo tiempo, que es lo que hace pensar que alguien se está pasando un bicho de uno a otro, en realidad es percepción colectiva. Como si muchas mujeres, supongamos, uno tiene una tribu de mujeres, un harem, por decir, y todas las mujeres se sientan invadidas, puede ser que uno crea que se están contagiando la cistitis en el baño, por decir algo. Hay gente que cree que se agarra una cistitis por ir a un baño público, pero yo digo, en el baño público probablemente esa persona entre ya con miedo, de tener miedo que se contagie, que le suba algo por el chorrito del pi, no sé, toda una idea, que es una construcción totalmente fantasiosa, pero es como es la percepción es única. Entonces, yo no puedo decir que entonces lo que hay que hacer es enseñar que la realidad es otra.
Claro, yo muchas veces Entonces, cuento también cuando, con esa percepción colectiva de la que estás hablando, que claro, hay veces que es que hacemos procesos paralelos, hay veces que hacemos procesos simultáneos en realidad, porque si tú y yo subimos a la montaña juntas, las dos vamos a empezar a transpirar, nuestro corazón va a ir más claro, rápido, vamos a tener toda una serie de síntomas que claro, obviamente son a la vez porque estamos haciendo el mismo proceso de forma simultánea. Eso no significa que tú me contagies tu sí, sudor o que tú me claro. contagies la taquicardia, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando la población se pone en una alerta, porque sabemos que los síntomas del cuerpo vienen de tu cuerpo intentando sobreponerse a una circunstancia estresante, porque, ¿por qué digo estresante? Porque cuando no hay un evento porque el estrés sería lo que excede tu fisiología normal. Ujú. Como que hay un evento que dice que tu cuerpo dice, bueno, esto lo tenemos que gestionar de alguna forma, porque si no tengo riesgo de morirme o qué. Justo el aparato respiratorio responde al miedo, porque la nariz es el órgano que los animales usamos para ver qué es lo que va a pasar, como para anticiparnos, es como ese radar que tenemos. Sería el origen también a veces de las antenitas, ¿no? Como si fueran antenitas de los insectos. Pero es como un radar la nariz, de esto me huele mal, no sé qué va a pasar. La laringe responde al susto, por eso alguien se puede quedar mudo del susto. Ujú. Los bronquios responden a sentir el territorio amenazado, porque el bronquio, cuando los animales sienten que su territorio está amenazado, tienen que ir como a pelearse para recuperarlo y necesitan que el bronquio respire mejor, como que el bronquio deje entrar más aire. Y finalmente los alvéolos pulmonares, que sería el pulmón propiamente dicho, responden al miedo a morirse, porque el animal puede percibir que si se va a morir pronto va a ser por falta de aire, porque por falta de agua o falta de alimentos va a morirse mucho después. Entonces, podemos decir que el miedo responde, que el aparato respiratorio responde al miedo. Entonces, si le ponemos miedo, miedo, miedo a todo el mundo, mucha gente va a tener síntomas respiratorios. Y lo que realmente cambió en los últimos 3 años es la percepción. Cuando hace 5 años uno tenía, no sé, un moco, o sí, como una congestión o un dolor de garganta, decía, ay, qué suerte. Si no tenías fiebre, decías, uy, qué mala suerte, tengo que ir a trabajar igual. Si uno tenía fiebre, decías, ay, qué suerte, me puedo quedar y llamar a la oficina a decir que no voy a ir. Y te mimaban y te estabas todo el día en tu casa, todo contento. Y un día te dijeron que esos mismos síntomas eran mortales, podían matar a tu abuelo, a tu mamá, producir una cosa, una epidemia en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Finalmente la percepción. ¿Qué pasaría si la percepción de letalidad total y contagio y todo eso pudo haber contribuido a que la gripe común se transforme en más mortal? ¿Qué pasaría con las enfermedades si entendemos que son otra cosa? Si nos podemos confirmar, no digo que me crean, no me gusta que me digan, ay, yo creo lo que vos decís, no, 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 confírmenlo. Si podemos confirmar que en realidad nuestro cuerpo no se equivoca, no tiene errores, no es mala suerte, sino que eventualmente los que nos podemos equivocar somos nosotros los humanos, que durante años de socialización, que por un lado está bien, nos fueron alejando de la biología. Como hoy pienso, que como soy ginecóloga, pienso que en la fertilidad de las mujeres, por ejemplo, digo, el momento más fértil de una mujer son los 25 años. Es como el tope de la fertilidad, 25 años, que era cuando más o menos nuestras abuelas, bisabuelas tenían los hijos, entre los 21, 22, entre los 18 y los 30 tenían hijos, después no tenían hijos, o sea, ya los habían tenido. Sería. Entonces, la sociedad en cambio te dijo, no, la mujer tiene que trabajar igual que el varón, la mujer tiene que ser autosuficiente, la mujer no tiene que depender de nadie. Entonces en ese tiempo se te va pasando la fecha de fértil. Y de golpe te acordás que querés tener hijos cuando tenés 38 años. No digo que no puedas, pero el momento era otro. Entonces después no digamos que las mujeres se perdió la fertilidad, más allá que después hay situaciones tóxicas, ¿no? Y otras cosas, pero también veamos que, claro, corremos la edad de las cosas, de que la naturaleza está lista, y después decimos que estamos en un error. Entonces, creo que entender que los cambios en tu cuerpo son de tu biología inteligente, y que el que no fuiste muy inteligente por ahí fuiste vos, por haber dicho, ay, no, prefiero
seguir teniendo relaciones con la persona equivocada, para no separarme, por decir. Entonces tenés Sí. cistitis atrás de otra, o tenés un problema después en el útero, ¿no? O Como, líquenes o qué sé yo qué. exacto, exacto, exacto. Entonces, cada parte del cuerpo que te da un síntoma, y más cuando es crónico, te habla, porque cuando es agudo lo mismo, pero cuando es agudo y empieza y termina, es algo que pasó solito y que después no seguiste Se apretando como resolvió. esa tecla, claro. Pero cuando es algo crónico, es que estás pisando una tecla una y otra vez, recayendo en la misma historia. Entonces ahí la medicina te da o un corticoide o un tratamiento inmunosupresor y te dicen que es autoinmune. Porque el sistema inmunológico está presente en el proceso biológico como regulador de la inmunidad, perdón, de la De la inflamación, inflamación. pero no como una defensa. Es que hay tantas mentiras, Matilda. O sea, Claro, es que hay tanta mentira que... hay tantas mentiras que yo estoy aquí con la pregunta todavía para decirte de continuar con la línea de lo que decíamos de que siempre vas a encontrar gérmenes donde hay inflamación, porque realmente la Claro, inflamación es la manera en la que el cuerpo se cura y llama a las bacterias para que resuelvan esa inflamación. Yo me acuerdo cuando exacto. empecé a estudiar la tabla de homotoxicología y ves, la primera fase es la excreción, luego viene la inflamación y esa es una fase que es bacteriana. Y si no Claro. resuelve, entonces empieza a depositarse en el tejido y entonces cambia a fúngica. Y entonces ya al final acabas teniendo una degeneración, una necrosis, ¿no? Que es exactamente, por cierto, lo mismo que vemos últimamente en las personas que se inyectaron también, porque al final no Claro, deja de ser una toxicidad tremenda que genera una inflamación tremenda en la que luego pues claro. evolucione hacia todo el resto de Sí, fases, ¿no? entonces digo, claro, esa inflamación que por desgracia o por suerte tu cuerpo no sabe reparar sin inflamar, te invito a que te agarres el dedo con la puerta y veas que trates de que no se inflame tu dedo. O sea, se va a inflamar para curarse, no hay manera. Y esa presencia de gérmenes, que cuando dijeron que los gérmenes eran los malos en la historia, que vino de la mano de Pasteur y algunos de sus secuaces, y Koch y todos estos, dijeron, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que si tenemos más bichos que células, igual sigamos vivos? Y entonces dijeron, bueno, si hay alguien que ataca y vos seguís vivo, quiere decir que alguien te defiende. Entonces dijeron, inventaron esta defensa del sistema inmunológico, que en realidad no es una defensa, sino que son muchos procesos que regulan la inflamación. Y los gérmenes serían los albañiles del sistema, serían como el trabajador del sistema. Y a través del anticuerpo, el cerebro y todo su sistema le dice al germen, gracias, este trabajo acá ya terminó, te podés ir a descansar. Y entonces cuando hay un proceso crónico, porque llamás del germen o no, todavía el germen no llega a aparecer por varias cosas, y el sistema inmunológico está siendo activado y desactivado, te dicen que el problema es autoinmune. Entonces, lo que Hammer se dio cuenta es que dependiendo, que acá es la parte donde Hammer, este médico que descubre el modelo a 5 leyes, creo que se debería haber recibido el premio Nobel, es que él se dio cuenta que los tejidos del cuerpo responden distinto en esta fase de alerta, de estrés, o en la fase de reparación, según el origen embriológico. Para los que son médicos, estudiamos embriología, el embrión es como son las pocas células, después se va complejizando y aparecen estos tres tejidos que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, que de ahí dan el origen a los tejidos del cuerpo. Como que sería como un tronco y después ramas más gordas y después ramitas más chiquitas, que son cada tejido, y al final todas las celulitas, que serían las hojas, ¿no? Entonces, y que cada tejido de estos, cada capa, tiene sus ayudantes en particular. Como que la capa más primitiva, porque la embriología coincide con la evolución. La capa más primitiva es donde participan los hongos, porque son los bichos más primitivos. En las capas del medio participan las bacterias. Y en las capas más modernas, que sería el ectodermo, la última capa que nos puso la evolución para conectar el grupo y para ordenar los roles en la manada, es donde participan las partículas famosas virales. Entonces, ahí hay distintas capas y hay distintos ayudantes, y probablemente las partículas virales, que no son ni un germen vivo, serían simplemente, como dicen algunos virólogos modernos, como el detritus, como las migas que quedan después de que la célula se dañó por algún proceso, dañó entre comillas, fue activada por algún proceso
dependiendo, cada capa depende qué procesos gestionan. Sería como las capas más antiguas gestionan lo más básico para sobrevivir, como la digestión, la alimentación, la juntada del agua que necesitamos y la reproducción. La capa del medio nos daría protección y nos daría la capacidad de movernos y subir y bajar, donde está todo el esqueleto, y la última capa, que es el ectodermo, poder vivir en grupo. Por eso los animales más modernos, evolutivamente, viven en manadas, y los más viejos viven solos, como que se las arreglan solitos. Entonces, hay toda una explicación de cuál es la función particular de cada germen, de cada tipo de germen, y por qué a veces en algún tejido se ve más frecuentemente una infección bacteriana que un hongo, o una cuestión viral. En general, las cuestiones virales están en la piel y en los conductos ectodérmicos. Entonces, hay todo un conocimiento que explicaría eso que la medicina lo da por sentado, como con dogmas, de por qué que creen que porque todos se enfermaron al mismo tiempo directamente se contagiaron, y habría otra explicación que explica por qué una virosis a veces parece que la tiene mucha gente al mismo tiempo, y si no, eventualmente es asintomático, porque esas partículas virales están presentes en nuestro cuerpo todo el tiempo. Si tenemos más bichos que células, hablando de bichos como bacterias y hongos, por cada bacteria dicen que tenemos como 5 millones de partículas virales. De hecho, todo nuestro genoma dicen que casi todo es viral. En realidad, el genoma es de origen viral, pero porque los virus salen de ahí. Porque le hemos No porque puesto se el nombre. metieron. No, porque le hemos puesto el nombre virus a una secuencia de genoma, simplemente. O sea, Exacto, es un tema de lenguaje. exactamente, claro. Entonces hay, a ver, mientras que entendamos que no le vamos a pedir a una conocimiento médico que se basó en encontrar un remedio para paliar un síntoma, no le vamos a pedir que analice cuál es la función de las bacterias y los virus y los hongos, porque no están ahí para eso. Nadie les enseñó para eso a los médicos. Lo que pasa es que la cultura en general creen que los médicos, porque vienen de una universidad, son los que saben de salud, y lo que saben es de remedios. Y eventualmente algún médico que se va dando cuenta que también existe la naturopatía, o existe la homeopatía, o existe otro tipo de medicina, va incorporando en un mismo modelo de cuerpo que se equivoca, y un cuerpo errado y roto, con otras técnicas. Pero entonces hay una forma de, de entender que el cuerpo no se equivoca. Exacto. Y ahí es donde el modelo de las 5 leyes da herramientas, no como terapéutica sería, pero indirectamente sí, porque te explica por qué te enfermas. Entonces ahí dices, claro, no estoy bien porque pasó tal y cual cosa. ¿Y qué tengo que hacer para salir de ahí? Bueno, a veces podés recurrir a la medicina oficial, podés recurrir a la acupuntura, a la homeopatía, a la ayurveda, a un tratamiento de lo que sea, pero ya entendés por qué. Exacto. Y sabés qué tenés que cambiar eventualmente para no volver a caer ahí. Eso es lo que me parece más valioso de todo, Matilda, el hecho de que sepamos que no tenemos que resignarnos a pensar que nos enfermamos porque el cuerpo comete errores, o que nos enfermamos porque somos víctimas de una naturaleza amenazante, o que nos enfermamos porque estamos en el lugar equivocado, que podamos recuperar el poder sobre nuestra propia vida. Poder y responsabilidad son las dos caras de la misma manera. De la misma moneda. Sí. Entonces me parece valiosísimo el trabajo que estás haciendo, toda esa divulgación que estás haciendo de estas leyes, que son las leyes con las que funciona nuestro cuerpo, que no son teorías, que son leyes, que es diferente. Una cosa es una teoría que hay que validarla, otra cosa es una ley que sabemos que se cumple siempre y que no tiene excepciones. Y me parece valiosísimo, perdón. No, y es una ley que no necesitas que otro la compruebe por vos y te diga si sirve o no sirve. Es que yo invito a que la gente misma lo compruebe. Ajá. Con tu próxima cistitis, con tu próximo congestión de la nariz, con tu próximo síntoma de alguna parte, que digas, a ver qué pasó. Y entonces, si no podés comprobarlo, porque yo conocí el modelo de las 5 leyes allá al principio de mi carrera, lo leí y no lo entendí, y no era el momento. Pero me quedaron algunas ideas y lo fui comprobando así, medio entendiendo un poquito, hasta que el día que me cayeron todas las fichas, porque desde que me curé una alergia, que para mí era, yo soy alérgica, decía yo, y dice, ¿qué es la alergia? Y no sé, es para siempre, voy a tener mocos y rinitis para siempre. Y yo hoy me sigo sorprendiendo en cada consulta que hago, porque
me sigo sorprendiendo, es loco, pero digo, ay, y cuento las consultas o comento con colegas, digo, mirá, lo que le pasó a esta persona es tal cual lo describió Hammer, que nuestro cuerpo responde con los tejidos que tiene para enfrentar algún desafío que le presenta el entorno. Y ese desafío que le presenta el entorno es leído a través de tus sentidos, elaborado por tu cerebro de forma muy particular. Entonces, cada uno se enferma de lo que puede. Y el propósito de todo lo que hace el cuerpo es mantenerte vivo. Exacto, son que mecanismos de supervivencia. Entonces, ¿cómo te van a decir que tu cuerpo está roto y que tu cuerpo se está autolastimando y que tenés una célula loca? Pero por favor, las células no son locas. Los locos seremos nosotros. Si vos le exigís al cuerpo una cosa loca por mucho tiempo, va a parecer que tus células están locas. Pero entonces, comprendamos. Entonces, a ver, si pienso en prevención con un nuevo modelo, pienso en que la prevención viene de saber que la enfermedad es otra cosa, como de la información, de comprender qué es. Y después viene de que entendés que tu cuerpo va a tener síntomas en la medida que le pasen cosas, pero no es cualquier cosa que le pasa que va a un síntoma, es todo. Es dependiendo cómo lo vivís, dependiendo qué haces con eso, cómo lo gestionás. Por eso es muy importante la gestión del estrés, descargar, hacer ejercicio, comer sano, porque esos son comer sano son los materiales de la construcción para que tu cuerpo pueda usar los programas biológicos y repararlos de la manera más eficiente y más rápida. Entonces tiene sentido, pero todo, y el miedo, y sacarnos el miedo encima, porque el miedo nos puede literal matar. Ya hay estudios de la medicina oficial que hablan de la psico-neuro-inmunoendocrinología, del efecto del estrés, del miedo, o sea, no es nada nuevo. Pero ¿cómo salimos del miedo pensando que tu cuerpo se te puede enfermar por casualidad y pensando que un abrazo puede matar a tu abuelo? O sea, eso no hay manera de salirse del miedo pensando eso. Es que eso es la manipulación más burda que se ha podido hacer. Pero me parece que el mensaje es muy poderoso, Matelda, es devolverle precisamente el poder a la gente y devolverle esperanza, porque si hay alguien que nos está escuchando que ha sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune, con una enfermedad crónica, que sepan que la palabra crónico significa que aquella persona que te ha dicho que es crónico no sabe cómo resolverlo. Pero hay otras maneras. Si alguien te dice que no sabe cómo resolver esto, busca otro tipo de profesionales. Matelda, ¿dónde te puede encontrar la gente? La gente me puede encontrar. Donde estoy más activa es en el Instagram, que tengo 2 Instagrams, que voy a nombrar primero el que más contesto y después el segundo, porque este segundo, que en realidad era el primero, quedó tan censurado que un poco lo abandoné. Pero es dra.matelda.lisdero y el otro es dra.matelda.lisdero. Me pueden seguir en los dos. Aquí. Y después, para información sobre las 5 leyes, para darles herramientas, para que vayan haciendo, no, que les vayan cayendo algunas fichas, digan, tengo un canal de YouTube que va creciendo, donde hay videos muy cortitos de cistitis, de picazones, de problemas en la piel, de problemas gastrointestinales, y hay también los videos que explico las 5 leyes ahí en el canal de YouTube, pero como para que vayan diciendo de síntomas de los chicos, quiero que cada uno compruebe si le toca, si es el momento en su vida para salir del paradigma, compruebe que la enfermedad es otra cosa para poder salir del miedo y arrancar con un nuevo paradigma personal. Cuando alguien me dice, por ahí me dicen, vos que querés cambiar el mundo. No, yo siento que el mundo ya lo cambié, porque si cambió para mí y cambió para algunos, entender que la enfermedad es otra cosa y no quiere decir no ir más al médico, es que vos vas a ir al médico de manera activa y responsable. Y lo que el médico diga que no va con vos, entrará por acá y saldrá por acá y preguntarás más y encontrarás ese tratamiento, ya sea oficial o no oficial, que te va a ayudar a vos en forma particular, mientras que vos vas entendiendo por qué llegaste ahí y qué cambios podés hacer vos. Y vas recuperando la soberanía sobre tu vida y sobre tu salud, en lugar de estar delegando siempre el poder como hacemos con tanta facilidad. Muchísimas gracias, Matelda. Ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí.
Y espero que la gente realmente vaya a mirar tus publicaciones. Yo te veo por Instagram muchas veces y me parece maravillosa la generosidad con la que compartes el conocimiento y se nota que surge del amor, que surge de las ganas de aliviar el dolor en el mundo, que surge desde lo más profundo y lo más bello de ti. Así que te agradezco infinitamente tu compromiso en este cambiar el mundo, que es en el que estamos también nosotros, porque sí, yo debo ser así un poquito ingenua, pero yo también pienso que podemos cambiar el mundo. Sí. Somos del mismo equipo, Ana María. Claro que sí, absolutamente. Bueno, deseo que esta Gracias. reflexión os haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que no eres una víctima, que tu cuerpo no se equivoca, no comete errores, que todo lo que hace lo hace para mantenerte vivo, lo hace con un propósito, que recuerdes que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia y muchas gracias y bonito día.